política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Sara Ladrón de Guevara. Ella es antropóloga, es, por cierto, especialista en las culturas originarias del Golfo de México. Es una antropóloga muy reconocida, muy querida. Fue directora de uno de los museos más hermosos que tiene este país, que es el Museo de Antropología de Jalapa, Veracruz, y al que, por cierto, le dio un enorme impulso cuando ella dirigió este Museo de Antropología. Y fue secretaria académica y luego rectora de la Universidad Veracruzana por muchos años, desde el 2013 hasta prácticamente el mes de agosto, septiembre, me corregirá Sara. Es decir, hace poco dejó la rectoría de la Universidad Veracruzana. Es una de las personas, la verdad, más respetadas, más queridas en el mundo académico mexicano y tiene una experiencia vastísima en esta materia de la educación superior pública. Y bueno, pues es un honor, querida Sara, que hayas aceptado venir a conversar con nosotros. Te lo aprecio de veras muchísimo. Muchísimo gusto. Me encantaría saludarte y abrazarte. Ahora extrañamos la presencialidad, pero al menos a través de las tecnologías podemos comunicarnos y es un honor estar en este programa. Sara, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sara, tienes una vastísima experiencia y yo quiero ir directamente al grano. Estoy percibiendo, me hago cargo de lo que estoy preguntando, pero percibo un desprecio, un desdén por la educación universitaria, por las instituciones de educación superior públicas del país, de parte del poder. Déjame ponerlo en general, no solamente del presidente de la República, sino en general del poder. Hay una tensión entre las instituciones de educación superior y el poder. ¿Tú crees que esta percepción que tengo yo es equivocada? ¿Le pondrías algún matiz? ¿Cómo ves tú esta relación entre instituciones de educación superior y poder en México? Es complejo lo que comentas porque el poder tiene muchos niveles, sí, y muchos significados. Y sí, el caso de la Universidad Veracruzana, que tuve el honor de presidir a lo largo de 8 años, está en un ámbito estatal. El sí, estado de Veracruz está en la región sur-sureste, que tiene características distintas a otras regiones de México. sí. Y por supuesto, está basado en el poder federal, que otorga la mitad de los recursos para la universidad. Entonces, es con distintos niveles de poder con los que uno interactúa cuando es autoridad universitaria. Pero Sí. yo creo que la voz del presidente es fundamental, Sí. porque tenemos un gran líder como presidente. La gente escucha lo que dice el presidente y los mensajes que da cada mañana van construyendo la narrativa y la valoración de la población con respecto a las instituciones. Sí. Y las universidades públicas hemos gozado de la legitimidad y la credibilidad entre la población. Bien ganada, Sara. Bien ganada porque ha sido un trabajo arduo y ha sido un trabajo que permite la movilidad social. Claro. Ha sido la formación sólida de carreras profesionales y es la opción para las familias mexicanas, es la esperanza. Lograr tener a un hijo ingresando a una universidad pública. Nuestros espacios son muy apreciados por la población. Sí. Los jóvenes se encuentran en la universidad pública en México, y con esto quiero decir la Universidad Nacional y las universidades estatales, las autónomas, encuentran calidad. Sí. Y eso es muy valioso, porque si dejamos que la calidad sea una característica de las universidades privadas
y evitamos los recursos para las universidades públicas y estas bajan su calidad, entonces ya no vas a dar la opción a cualquiera en la población de lograr una carrera con calidad y entonces poder tener movilidad social. Entonces, tuviste una batalla, perdón Sara, tuviste una batalla realmente histórica, déjame ponerlo así. A mí me tocó durísimo, porque cuando yo llegué por el presupuesto de la Universidad Veracruzana. En 2013 llegué a la rectoría y era una universidad francamente en quiebra, con un déficit tremendo, porque teníamos un gobierno de Javier Duarte que no había entregado los recursos oportunamente a la universidad, no solamente los estatales, sino los federales, que llegaban a las arcas del gobierno estatal y no eran entregadas a la universidad. Entonces a mí me tocó lidiar con eso. Nosotros hicimos todo dentro de la legalidad, hicimos incluso denuncias a quien resultara responsable e hicimos manifestaciones públicas. Me acuerdo y muy bien. Y esto fue muy emocionante. Los universitarios, las universitarias salieron a la calle a defender el presupuesto universitario. Fue una gran lección. Sí. Y ahí veíamos esa credibilidad y esa legitimidad institucional, porque no solo los universitarios, sino la sociedad en general se volcó en estas manifestaciones. Esa es una fuerza muy importante de nuestras instituciones. La sociedad tiene la esperanza de que sus hijos ingresen a la universidad, que tengan una carrera de calidad y que puedan tener un trabajo, un buen empleo, un trabajo bien pagado y una calidad de vida. Ese respaldo social que tú tuviste como rectora de la Universidad Veracruzana, Sara, está directamente vinculado con la reputación, con el prestigio de las instituciones públicas, de las instituciones universitarias públicas. Yo creo que este es un tema que debemos tocar con cuidado. Déjame hacer aquí un corte, Sara, pequeño corte, son unos momentos nada más, y vamos a regresar a hablar de eso, de cómo cuidar la reputación, el prestigio, el buen nombre de las instituciones públicas, universitarias, de investigación superior, de educación superior y de investigación científica que hay en el país. Vamos a volver con Sara Ladrón de Guevara. No se vayan. Volvemos rápido. Hemos vuelto ya con Sara Ladrón de Guevara y estábamos hablando de la reputación, del prestigio ganado a pulso por las universidades públicas del país y también por los centros públicos de investigación del país y por la máxima casa de estudios, por la UNAM, por el Politécnico, por todas estas instituciones que efectivamente han sido clave para la movilidad social, pero son frágiles, Sara. No solamente son frágiles porque se les puede muy rápidamente minar el presupuesto público, también son frágiles porque se puede inyectar, inocular una idea de elitismo, que es la que ha venido circulando desde, pues la verdad, la más alta tribuna política del país, que es la del señor presidente de la República. La idea según la cual esas instituciones están dirigidas por élites cerradas, herméticas, que toman todas las decisiones y entonces pues se crea una distorsión en la apreciación de las universidades, como si hubiera profesores muy ricos, muy poderosos y luego una base social marginada. A mí eso me parece injusto e inexacto, Sara. Tú fuiste rectora. Es parte de esta narrativa que desacredita a las universidades, a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación. Creo que se ha ido construyendo una narrativa que distorsiona lo que hemos sido. Las universidades hemos construido nuestros territorios. La mayor parte de los profesionistas en este país proceden de universidades públicas. Sí, así es. Y de manera que la construcción de este país en todos los ámbitos, en todas las profesiones, fueron formados en nuestras aulas. Sí.
Por un lado, se desacredita las estructuras de gobierno de las universidades, sí, que nos ha costado mucho trabajo construir. sí. Y desde luego, si se encuentran pillos, pues que se les juzgue. Sí, Si pero se encuentran malos manejos, que se les juzgue. Claro. Pero las instituciones no son eso. Sí. Y la mayoría de los universitarios no somos eso. Se ha colado esta versión, yo la escuché en una de las mañaneras, la verdad, según la cual hay esta élite de profesoras y profesores universitarios que viven muy bien, que son ricos, que se la pasan estupendamente bien. Tú que estuviste en Anuyes y que eres una líder, fuiste una líder y además tuviste un reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ¿tú convalidarías esa visión de estos profesores ricos? El problema en este país es que tenemos una brecha muy grande en los salarios. Sí. El problema en este país es que el salario mínimo es muy bajo. Sí, que el pago de trabajo por hora es muy bajo. Sí. Y entonces ahora los salarios... ha aumentado, afortunadamente, el salario han aumentado mínimo. Y deben seguir aumentando. Sí. Entonces los salarios de los académicos de tiempo completo se ven como muy por encima de los salarios de los trabajadores. El problema no es bajarle a los que tienen un salario digno, el problema es subir la base para que haya... ¿Cómo cuánto estará ganando un profesor de tiempo completo? Ahí es, yo soy malísima para los números y no quiero equivocarme, pero hay que reconocer y recordar que en las universidades tenemos los salarios y tenemos categorías, que cada universidad establece cómo se logran esas categorías. Y hay procesos de evaluación que te permiten ir subiendo en ese escalafón. Sí, claro. Y luego por tenemos, muchos años además de del trabajo. salario, los programas de estímulos. Sí. Que hacen que los más productivos ganan más. Sí, claro. Y luego cuando estos académicos tienen producción, generación de conocimiento y publican, pueden tener el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, lo que se va sumando a sus salarios y lo que los hace reconocidos académicos. Pero los salarios, si los comparásemos con países del primer mundo, pues están por abajo, ¿verdad? Entonces no es un asunto de que ganen mucho los universitarios, es un asunto de que en este país la brecha de los salarios tiene que irse mejorando para la clase trabajadora. No, me refería yo en particular a que según esta versión, algunos ganan mucho y todos los demás les va muy mal, que no hay... Tenemos los escalafones. Creo que hay un problema con los maestros por horas, que se ha mencionado y que es real. El pago por horas, los maestros de tiempo completo que tendrían unas 20 horas a la semana en el aula, si un maestro tiene 20 horas por hora, no como tiempo completo, no va a ganar ni la mitad de lo que gana el maestro de tiempo completo. Y esa es una brecha que hay que ir disminuyendo. Pero el que trabaja por horas trabaja en otra cosa. Normalmente debería estar trabajando en otra parte. Es los profesionistas que dan un par de horas, pero tenemos en nuestras universidades la realidad de que los maestros concursan por horas y horas y horas y que no están buscando otras alternativas. Entonces no está pensado como salarios de tiempo completo y esto es lo que hace que en las universidades se observa una pero hay un círculo vicioso para poder resolver el problema de los profesores por horas, como tú lo llamas, de asignatura, es decir, los que no tienen una plaza y por lo tanto no pueden aspirar a esta dinámica de incentivos o al Sistema Nacional de Investigadores. Eso es. Bueno, pero para eso se necesita dinero. Pero además hay otro problema. Es decir, presupuesto público, apoyar a las universidades, no quitárselo. No solamente, por un lado tienes el presupuesto y por otro lado tienes el reconocimiento de plazas de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues peor tantito. La Secretaría de Educación Pública no permite a las universidades aumentar en plazas. Ahí está, ¿desde cuándo? A veces decimos, a ver, aquí ya tenemos nuevos programas, tenemos nuevas necesidades, tenemos nuevas entidades, tenemos más jóvenes que quieren entrar a la universidad. Y ya tengo el presupuesto, porque ya convencí al Congreso y ya me aumentaron el presupuesto, aquí lo tengo para pagarle a los maestros. No podemos abrir más plazas. Entonces hay que seguir pagando de la misma manera a los profesores de asignatura. Entonces, otra vez son estos círculos viciosos
que uno piensa que las universidades pueden crear plazas de tiempo completo y entonces absorber a estos maestros por asignatura, y tampoco es real. No, y como tienen edificios que se hicieron en algún momento muy lindos, pues da la impresión de que son riquísimas. Tengo que hacer otro corte, Sara, se fue rapidísimo esta segunda parte de la conversación. Dame permiso de cortar aquí, regresamos con Sara Ladrón de Guevara, la querida rectora, déjenme decirle así, Sara Ladrón de Guevara, ex rectora, Sara Ladrón de Guevara. Volvemos a seguir. Volvemos con Sara Ladrón de Guevara, la rectora, voy a insistir, porque, sabes, a los embajadores, aunque estén en retiro, a los ministros, a las y los presidentes, bueno, Sara, la rectora. Bueno, Sara cabe Ladrón mencionarse que soy la única mujer que ha sido rectora en la Universidad Veracruzana, como pasa con muchas de las mujeres que llegan a los cargos de rectoría, resultan las únicas, entonces va a pasar mucho para que si dicen la rectora haya otra, o sea, por lo pronto acaban de nombrar a un rector hombre, tiene un periodo por 4 años, y durante esos 4 años, si dicen la rectora aquí en Jalapa van a pensar que soy yo. Sin duda eres tú, pero además fue una gran rectora, de veras fue una gran rectora. Muchas gracias. Sara Ladrón de Guevara. Te tocó a ti ser parte de la Junta de Gobierno en 2017 con cuando mucho me honor. ratificaron como rectora en un segundo periodo. Por eso lo sé de cierto, porque me consta. Sara, siendo como fuiste una gran rectora de, por cierto, la universidad más importante del sur-sureste del país, ¿qué tan frágil políticamente hablando? Estoy hablando ya de la política. Ya nos explicaste el problema presupuestario y el círculo vicioso que hay para poner a todas las y los profesores e investigadores en condición de igualdad salarial. Ahí tenemos un problema que resolver, que de ninguna manera podemos aceptar que se convierta en una pieza de ataque político en contra de la indisciplina, de la rebeldía, de la inteligencia crítica, de las posiciones contrarias al poder. Ni modo, es parte de la inteligencia y de la naturaleza de las universidades. Pero ¿qué tan frágil es el sistema universitario en tu experiencia? ¿Qué tan penetrable es para causar problemas importantes dentro de las universidades? Yo diría que no es frágil, en mi experiencia. Esto es importante. Yo me enfrenté a un gobernador, yo me enfrenté a un gobierno. Así fue. Y la verdad es que en un estado como Veracruz o en otros estados de la República sabemos que los poderes de los gobernadores son totalitarios. Pues en todos los estados. Y de pronto estábamos enfrentados y era público. Y había un reclamo de la universidad al gobierno. Y pues ahora puedo decir que ganamos. ¿No intentaron penetrar, organizarte grupos de choque? Por supuesto. Meterte en líos sindicales, alocar a los estudiantes, amenazas, agitadores, manifestaciones pagadas en contra mía, lo que quieras. Eso. Pero al final logramos, después del gobierno, de ese sexenio de Duarte, logramos modificar la Constitución del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y modificamos un artículo que le da autonomía presupuestaria a la Universidad Veracruzana y que establece un porcentaje del presupuesto global del Estado para la universidad. Eso es algo fantástico. Si cumplen la ley, el Congreso y el Ejecutivo, los dos poderes, hablábamos de poderes al principio, el Ejecutivo y el Legislativo, si cumplen la ley, la universidad no va a tener problemas de presupuesto, de financiamiento, de presupuesto. Pero políticamente hablando, ¿cuáles son
digamos, cuál es la clave para no comprometer demasiado tu respuesta, para mantener la cohesión universitaria frente a los embates del poder, que no son cosa menor? Sí. Es que hablábamos de los distintos niveles de poder y yo sí creo que el presidente ha tenido una narrativa muy, muy negativa para las universidades públicas. No vivo eso en el estado de Veracruz. Yo debo decir que el gobernador Cuitlahua García Jiménez es también del partido de Morena. Sí. Y entró al mismo tiempo que el presidente. Sí. Y resulta que nuestro gobernador es miembro de la comunidad universitaria. Claro. Él es maestro en la Facultad de Ingeniería. Okay. Y su discurso con respecto a la universidad, maestro, debo decir que ha sido maestro por asignatura. Pero él siempre se ha expresado con respeto a la universidad, además la conoce, y no tenemos en el estado de Veracruz una narrativa como la que yo escucho, tan negativa para las universidades públicas y para la profesionalización. En Jalisco sí que ha habido problemas. Esta semana había una expresión del presidente descalificando los saberes de los ingenieros, de los arquitectos. Sí. Yo como antropóloga soy muy respetuosa y valoro mucho los saberes tradicionales. Sí. Es verdad que se pueden hacer muchas cosas con conocimiento tradicional, pero la profesionalización es muy importante y es erróneo pensar que en época prehispánica no había ingenieros o no había arquitectos. Por supuesto que los había, y buenísimos. En las ciudades prehispánicas tenemos control del agua. Claro. Ahí están las pruebas. Tenemos edificios altísimos, tenemos observatorios para los astrónomos que tenían medidas de los astros mucho más avanzadas que en Europa. Por supuesto que había científicos en Mesoamérica precolombina. Y eso construye también una base de saber tradicional que se mantiene hoy por hoy en los pueblos originarios, pero requiere de los saberes profesionales, profesionalizados, bueno, pues para no meter la pata, ¿verdad? Y para crear un círculo de exigencia mutua, ¿no, Sara? Es decir, y de calidad. De calidad, pero también de identidad universitaria. Yo creo que tú y yo pues hablamos en el mismo territorio porque hemos dedicado nuestra vida al mundo universitario, pero yo sí percibo también en las instituciones en las que he estado, incluso en las que he estado, digamos, participando, como en la Universidad Veracruzana en su momento, sí percibo una identidad universitaria muy fuerte. Hay un vínculo, hay una forma de pertenencia a las universidades. Esto hay que fortalecerlo y exigirle a los poderosos que nos ayuden a fortalecerlo, no a debilitarlo. Estamos casi al salir. Y esa identidad se da por institución, pero también se da entre todos. Es decir, yo como académica que trabajaba para la Universidad Veracruzana, dando clases, asesorías, tutorías, si venía un estudiante, una estudiante que tenía líneas de investigación afines a las mías y venía de otra universidad, con mucho gusto igual le daba tutoría, igual le hacía lectura de su tesis. Ese es el espíritu universitario que yo he vivido cuando he buscado, y desde que era estudiante, que buscaba yo académicos connotados de la UNAM, siempre me apoyaron, siempre aclararon mis dudas. Hay como esta identidad de universitario, está en todos los que participamos en este sistema de educación superior de generación del conocimiento en México. Pues así debemos seguirlo haciendo, querida Sara. Nos tenemos que ir ya, se va el tiempo como agua. Ha sido verdaderamente un placer hablar contigo, saludarte. Muchas gracias, y aprender Mauricio, un abrazo. De ti, como siempre. Y mantengamos alto el espíritu universitario. No dejemos que nos lo arrebaten, porque es clave para la vida del país y para la movilidad social. Sara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.